Bienvenidos a una nueva edición de los Seminarios Internacionales de Fronteras de la Ciencia de Materiales. Hoy nos vamos a acercar a un problema extremadamente importante para toda la vida, no solamente para los humanos en el planeta, como es las emisiones de gases contaminantes y qué se puede hacer desde el punto de vista de los materiales para reducir o limitar de alguna forma estas emisiones. Para ello tenemos con nosotros a Albertina Cabañas, que viene del Departamento de Química Física 1 de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de Madrid, y nos va a hablar sobre la preparación de catalizadores metálicos soportados y modificación de materiales para captura de CO2 usando fluidos supercríticos. Albertina es doctora por la Facultad de Ciencias Químicas, en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de Madrid desde 1998, después estuvo un par de años de estancia en la Universidad de Nottingham y posteriormente, entre 2001 y 2003, en la Universidad de Massachusetts. Entre 2003 y 2007 ha sido investigadora Ramón y Cajal en este mismo departamento, en el de Química Física 1 de la Universidad Complutense, y desde 2007 es profesora titular del mismo departamento. Es coautora de más de 54 publicaciones y una patente en Estados Unidos, y sus líneas de trabajo e investigación se centran en la síntesis de nanomateriales utilizando fluidos supercríticos como disolventes, la deposición de nanopartículas metálicas sobre soportes porosos y asimismo procesos de precipitación con efecto antiadherente, como veis, antidisolvente. Como veis, son temas y líneas de trabajo muy interesantes y sobre todo de mucha actualidad, como son los fluidos supercríticos. Yo no os robo más tiempo y bienvenida, gracias por estar aquí, gracias por estar con nosotros, y el tiempo es tuyo. Muy bien, pues muchas gracias. Antes que nada, pues agradecer por supuesto la invitación a este tipo de seminarios y la oportunidad de que brindáis, ¿no?, pues para contaros bueno, pues muchas gracias por la presentación y agradecer primero a José Ignacio Pastor la oportunidad que me brinda de venir aquí a contaros la investigación que desarrollamos en nuestro grupo de investigación y que se centra en la preparación de materiales utilizando fluidos supercríticos. Bueno, como se ha dicho, yo trabajo en el Departamento de Química Física, en concreto en el Laboratorio de Equilibrio de Fases y Fluidos Supercríticos, junto a los profesores Juan Antonio Rodríguez Renuncio y Concepción Pando, que están además aquí presentes, y luego en la actualidad tenemos dos estudiantes de doctorado, Jacobo Morera y Isaac Cuadra, y bueno, he puesto aquí algunos antiguos alumnos porque el trabajo que voy a presentar hoy, pues en parte ha sido realizado por María José Tenorio y Yolanda Sánchez Vicente. Bueno, ¿qué es un fluido supercrítico? Pues un fluido supercrítico es una sustancia por encima de la temperatura y la presión crítica. Aquí tenemos un diagrama de fases, en concreto para el dióxido de carbono, presión, temperatura, donde se muestran las distintas zonas de existencia de cada fase y las líneas de coexistencia de fases. Si seguimos la línea de equilibrio líquido-gas, esta termina en un punto que es lo que se conoce como el punto crítico. El punto crítico, pues, es un punto característico para cada sustancia. Aquí tenemos, os presento los puntos críticos de distintas sustancias, y lo que nosotros vamos a llamar zona de fluido supercrítico es esta zona por encima de ambas coordenadas. Bueno, aquí tendríamos una imagen de cómo se vería un fluido supercrítico. Tenemos aquí el dióxido de carbono en concreto en una celda de alta presión donde tenemos las fases líquida y vapor. Estaríamos en una zona de equilibrio de fases. Si vamos aumentando la temperatura, el líquido se va expandiendo, va disminuyendo su densidad, mientras que la densidad de la fase gas va aumentando
hasta que cuando entramos en esta región ya desaparece la línea de consistencia y no tenemos más fase líquida y vapor, sino que entramos en la región de fluido supercrítico. El proceso es reversible y cuando enfriamos pues volvemos a separar las fases. Los fluidos supercríticos tienen propiedades muy interesantes, tienen densidades intermedias entre las de los líquidos y los gases, pero las propiedades de transporte, sin embargo, son más parecidas a las de los gases. Eso hace que podamos disolver solutos como si fueran líquidos, pero penetrar materiales como si estuviéramos utilizando un gas. Es decir, propiedades intermedias entre estos dos estados, líquido y gas. Otra propiedad muy interesante que presentan es la elevada compresibilidad cerca del punto crítico, que hace que las variaciones de la densidad con pequeños cambios de presión y temperatura sean muy importantes. Aquí tenemos, por ejemplo, representada la variación de la densidad del CO2 a una temperatura por encima de la temperatura crítica y vemos cómo, pues aquí tendríamos densidades típicas de gases, aquí de líquidos, ¿vale? Podemos tener fluidos supercríticos o el CO2 con una densidad de 0,9 gramos por centímetro cúbico y cómo varía el coeficiente de autodifusión y la viscosidad, que están directamente relacionadas con ella. Además, si nosotros podemos cambiar la densidad, también podemos cambiar el poder de solvatación de nuestro disolvente, de manera que muchas veces se dice que el trabajar con CO2 permite trabajar con... Es como si tuviéramos muchos disolventes en uno, ¿vale? Desde otro punto de vista, también se considera un disolvente sostenible, un disolvente verde, porque tiene unas condiciones de presión y temperatura muy moderadas. En la primera transparencia vimos que tenía una temperatura crítica de unos 31 grados y una presión crítica en torno a las 7,4 megapascales o 74 atmósferas, muy fácil, muy accesible desde el punto de vista experimental. Es inocuo, incombustible, es barato, es bastante inerte desde el punto de vista químico, aunque luego en la última parte de la presentación pues veremos que también reacciona con algunas cosas. Se elimina por simple despresurización y por lo tanto no deja residuos. Y respecto al tema de las emisiones de CO2, pues comentar que nosotros no estamos incrementando esas emisiones, nosotros utilizamos el CO2 o el CO2 que se comercializa es un producto de otros procesos como puede ser de las plantas de amoníaco y por lo tanto no estamos aumentando la huella de CO2. El problema pues es que no es demasiado buen disolvente, con lo cual muchas veces pues tenemos que añadir modificadores, pequeñas cantidades de sustancias más polares que incrementen la solubilidad, pero tiene muchas ventajas. La aplicación más conocida de los fluidos supercríticos es lo que se conoce como la extracción supercrítica. Entonces, el proceso de extracción consiste en la extracción del soluto o de una mezcla o matriz sólida utilizando como disolvente el CO2 supercrítico. Bueno, aquí digamos que la extracción supercrítica se propone como alternativa a extracciones más convencionales como pueden ser una extracción líquido-líquido o una extracción sólido-líquido. El proceso se basa en precisamente esas variaciones de densidad y de solubilidad que podemos de alguna manera inducir en los fluidos supercríticos y en concreto en el CO2, de manera que lo que hacemos es presurizar el dióxido de carbono, ponerlo en contacto con la matriz y con ese fluido de alta densidad disolver el soluto que queremos extraer y por descompresión rebajamos la densidad, disminuye la solubilidad y entonces precipita el soluto. Las ventajas que tienes frente a los procesos convencionales pues es que estamos utilizando un disolvente que es inocuo, que no deja residuos. Muchas veces se comprueba que la extracción supercrítica permite reducir la temperatura del proceso, lo que hace que se pueda aplicar a procesos que pueden, a sustancias que pueden ser sensibles térmicamente, evita la degradación del soluto y los extractos que se obtienen son de gran pureza. La desventaja, pues la inversión inicial del equipo, que normalmente son equipos de alta presión, y puede ser que el coste de la recompresión, pero a pesar de ello
pues ha demostrado ser muy beneficioso y se ha llevado a cabo a nivel industrial. El ejemplo más típico es la extracción de la cafeína del café. El café, mucho del café descafeinado que nosotros consumimos es extraído utilizando el CO2 como disolvente, en un proceso muy sencillo en el que directamente los granos de café se extraen con una mezcla de CO2 saturado con agua, ¿vale? Se añade un poco de agua para aumentar la polaridad del disolvente, porque la cafeína es una molécula polar. Además de estos procesos, pues otros procesos de extracción industrial son el descafeinado del té, la obtención de extractos de lúpulo, la extracción de la nicotina y otro ejemplo bastante interesante es la extracción de los tricloroanisoles del corcho. Bueno, comento este ejemplo porque bueno, hay una empresa francesa que tiene una planta industrial de extracción precisamente aquí en España, en la provincia de Badajoz. Y bueno, pues la idea es que, bueno, en el corcho hay una molécula que es el tricloranisol que da un sabor malo a los vinos. Entonces, pues hay que eliminarlo de los tapones de corcho, rebajarlo a concentraciones muy pequeñas. Entonces esto se puede hacer o se hace de manera muy eficiente utilizando el dióxido de carbono como disolvente. A menor escala, pues hay extracción de productos naturales, aceites esenciales, oleoresinas, se aprueba en eliminación de pesticidas, productos farmacológicos, metales o regeneración de catalizadores. Y bueno, simplemente pues para que veáis, el CO2 no solamente se utiliza en procesos de extracción, tiene mucha aplicación en procesos de esterilización, ¿vale? Esterilización de alimentos, procesado de plásticos o fabricación de espumas, como medio de reacción, se pueden llevar a cabo muchas reacciones en CO2 supercrítico y en preparación de materiales. Y esto es en lo que yo me voy a centrar y lo que voy a hacer es presentaros dos de las líneas de investigación en las que estamos trabajando, referentes a la fabricación de materiales utilizando los fluidos supercríticos. La primera de las líneas de investigación, el primer trabajo, se refiere a la deposición de nanopartículas metálicas en este medio con el fin de preparar catalizadores. Y bueno, aquí llevamos ya un tiempo trabajando y este trabajo realmente resume la tesis doctoral de María José Tenorio y Jacobo Morere, que está finalizándose. ¿Qué interés tiene el depositar nanopartículas metálicas? Bueno, pues las aplicaciones son numerosas. Estos materiales compuestos sirven como sensores, como materiales de almacenamiento de hidrógeno, tienen aplicación en microelectrónica, como células de combustible o en la catálisis heterogénea, que es la aplicación en la que nosotros hemos trabajado. El hecho de soportar las nanopartículas en materiales porosos, pues lo que hace es que inhibe el crecimiento y la agregación, a la vez que nos permite preservar las propiedades de esas nanopartículas. La técnica de deposición de metales en CO2 supercrítico es una técnica bastante sencilla, que paso a explicar. Lo que hacemos es, utilizamos un precursor metálico, que ahora comentaré, que disolvemos en CO2 supercrítico y lo ponemos en contacto en un reactor de alta presión con un sustrato poroso. Entonces se produce la absorción de ese precursor sobre nuestro soporte. Una vez que tenemos ese precursor impregnado, llevamos a cabo la descomposición del precursor a la forma metálica y eso lo podemos hacer de distintas maneras. Una primera vía, que es la que voy a llamar de impregnación, consiste en despresurizar, ¿vale? Yo despresurizo, el CO2 se hace gas y lo que me queda es un material con el precursor impregnado. Después lo que llevamos es una reducción química o térmica, eso lo hacemos en un horno tubular, ya no es en condiciones supercríticas, es a alta temperatura y baja presión y obtenemos el material compuesto. La segunda vía de trabajo es lo que voy a llamar deposición reactiva. En este caso lo que hacemos es añadir una pequeña cantidad de hidrógeno o alcohol como agente reductor que va a producir la descomposición del precursor a su forma metálica, esto en condiciones supercríticas. Después llevamos a cabo la despresurización y obtenemos ese material compuesto.
Dependiendo del procedimiento elegido, pues se pueden obtener, depositar nanopartículas, láminas metálicas o nanohilos. Bueno, durante estos años hemos estudiado los distintos factores que afectan a la deposición de metales. Hemos trabajado con distintos metales. Aquí yo voy a presentar ejemplos de deposición de paladio y rutenio. Y entonces hemos estudiado aspectos como la solubilidad del precursor, el tipo de soporte, aspectos fundamentales como es la absorción del soporte sobre el precursor y de qué depende, y también la influencia del tipo de descomposición del precursor metálico, ¿no?, en el funcionamiento del material. Respecto a los precursores metálicos que utilizamos, pues son compuestos metalorgánicos, ¿vale?, donde el centro metálico está apantallado, ¿vale?, este es un ejemplo, por ligandos voluminosos. Y eso es porque el dióxido de carbono supercrítico no es en general un buen disolvente de cosas, entonces hay que un poco engañarle y esconder el centro metálico. Además, los ligandos fluorados también aumentan la solubilidad. Disponemos de una celda de observación de alta presión y volumen variable con la que lo primero que hacemos es un screening, un test de solubilidad donde determinamos las condiciones de operación. Aquí muestro ejemplos del hexafluoroacetilacetanato de paladio, que es el precursor de paladio que hemos utilizado, que es bastante soluble, ¿vale? Podemos disolver hasta casi un 4% en peso en CO2 a 40 grados y 8,5 megapascales, que son condiciones muy moderadas, o el precursor de rutenio, que también es otro compuesto metalorgánico, un poco menos soluble. Aquí tenemos que aumentar la temperatura y la presión ligeramente, pero son condiciones accesibles desde el punto de vista experimental. ¿De qué tipo de soportes voy a hablar? Pues voy a hablar de deposición de metales fundamentalmente sobre una sílice estructurada de tipo SBA15, sílice mesoporosa. Este material se puede sintetizar siguiendo, es un proceso convencional, conocido, se utiliza un agente director, que en este caso es un copolímero de bloque, y se hace reaccionar un precursor de silicio, en este caso es un alcóxido de silicio, sobre su pared. Tras eliminación del molde se obtiene el material estructurado. Entonces, ¿qué características tiene este material? Pues este material es mesoporoso, tiene una superficie activa, un área BET elevada, entre 600 y 700 metros, un tamaño de poro bien definido y además una estructura regular de poros, ¿vale? Estos materiales forman empaquetamientos hexagonales de poros cilíndricos que dan patrones de difracción a ángulo bajo. Entonces son muy fáciles de caracterizar. También voy a presentar un ejemplo de deposición sobre láminas de grafeno. En nuestro caso es un grafeno comercial que compramos a una empresa directamente y que está obtenido por reducción química del óxido de grafito. Y entonces, digamos que tiene bastantes restos funcionales, de manera que tiene un porcentaje de oxígeno del 16% y por lo tanto pues está un poco agregado. ¿Vale? Tenemos áreas muy lejanas a las teóricas que tendría el grafeno laminar, pero sin embargo, bueno, es área suficiente para probarlo como soporte de catalizadores. Respecto al proceso de absorción del precursor sobre el soporte, pues lo hemos estudiado con bastante detalle. Pensar que lo que tenemos es un precursor metálico, CO2 y el soporte, y entonces la absorción del precursor va a depender de ese balance de fuerzas entre esos tres componentes y la competición entre el soluto y el CO2 por los sitios de absorción, que van a depender de las condiciones de presión, temperatura y concentración. ¿Cómo hacemos estos estudios? Pues lo que hacemos es medir lo que se llama isotermas de absorción, que son representaciones de la cantidad de material absorbido frente a la concentración en la fase fluida, y vemos pues, comportamientos de este tipo. ¿Cómo hacemos eso? Pues midiendo simplemente el aumento de masa después de la impregnación, ¿vale? Lo podemos hacer o por pesada o directamente por un análisis térmico. Y el tipo de equipamiento o reactores que utilizamos pues son reactores de alta presión, en este caso es un reactor agitado comercial, que nos permite llevar a cabo estos procesos. Aquí muestro un ejemplo
de la absorción de un precursor de paladio, el que mostré antes, el hexafluoroacetonato de paladio, sobre ese soporte de sílice mesoporoso. Entonces, lo que observamos es que la cantidad de precursor absorbido va aumentando hasta que de alguna manera la superficie se satura. Esto es a unas condiciones de presión y temperatura determinada. También hemos hecho estudios a distintas condiciones y evidentemente va a depender de esas condiciones. Sin entrar en detalles, estos estudios son estudios previos al proceso en sí de deposición de metal, ¿vale? Entonces, impregnamos ese soporte con el precursor metálico y después lo descomponemos. Y aquí os enseño el ejemplo de la vía de impregnación que llamé antes, llevando a cabo la reducción ya no en condiciones supercríticas. ¿Qué materiales obtenemos? Pues aquí tenéis ejemplos, unas fotos de microscopía electrónica de transmisión donde se ven cómo las nanopartículas de paladio se han depositado en el interior de esos canales, de esos poros cilíndricos de la SBA15. Y bueno, pues por rayos X confirmamos que efectivamente es paladio metálico. Controlando la cantidad de precursor que ponemos y las condiciones de temperatura y presión, ¿vale? Pues podemos cambiar la cantidad de metal que se absorbe y por lo tanto modular la carga del metal. Aquí tengo ejemplos con distinta carga. ¿Qué hemos hecho con esos materiales? Bueno, pues estos materiales que los hemos probado como en reacciones de hidrogenación. Entonces, estas hidrogenaciones además también las hemos hecho en CO2 supercrítico. Una de las aplicaciones que comenté al comienzo del CO2 es como medio de reacción. Bueno, pues aquí hemos utilizado el dióxido de carbono para fabricar los catalizadores y además para hacer la reacción química. Estos estudios son en colaboración con la Universidad de Nottingham en el Reino Unido y lo que hemos hecho es la hidrogenación en continuo, es una molécula muy sencilla, isoforona a trimetilciclohexanona, esto es como reacción modelo. Y bueno, pues la particularidad del proceso es que la isoforona, el hidrógeno y el CO2 son solubles en las condiciones de reacción, forman una única fase. Simplemente se mezclan CO2, hidrógeno y isoforona, pasan por nuestro reactor. Aquí tenéis un detalle, esto es un precalentador y este sería el propio reactor. Aquí lo que tenemos es empaquetado el catalizador que hemos preparado en CO2 supercrítico y a la salida hacemos un análisis de los productos de reacción. Con este procedimiento pues hemos obtenido estas gráficas de conversión a distintas temperaturas. Entonces, para los tres catalizadores que señalé anteriormente, lo que podemos ver es que, por ejemplo, hay una concentración óptima de paladio que nos lleva, en amarillo se representa la concentración de isoforona y en azul la de trimetilciclohexanona, pues el que produce mejores resultados es el que tiene una carga del 4% en peso de paladio. Si ponemos demasiado, pues el proceso ya no se hace selectivo, se pierde selectividad. Y en comparación con un catalizador comercial, pues se comprueba que este catalizador tiene mejores propiedades. Bueno, el segundo ejemplo en el tema de la catálisis que quiero enseñaros es el tema de la deposición de rutenio sobre este mismo soporte que señalé anteriormente. Esto forma parte de la tesis doctoral de Jacobo Morere y aquí quiero insistir en el efecto que puede tener la vía de descomposición del precursor. Entonces, para este soporte, utilizando este precursor de rutenio, hemos probado la vía de impregnación o la vía de deposición reactiva añadiendo una pequeña cantidad de hidrógeno al dióxido de carbono. Aquí muestro los resultados de la impregnación. Aquí, como se puede ver, tenemos también nanopartículas de rutenio. Bueno, la concentración en comparación, si queréis, con los ejemplos anteriores es más pequeña y, en todo caso, depositamos solamente rutenio metálico. El tamaño de las nanopartículas está limitado por el tamaño del canal. Y cuando utilizamos esta vía de impregnación, lo que observamos es que a partir del aumento de masa que determinamos, luego el contenido de rutenio que tiene la muestra es ligeramente inferior.
Entonces eso, bueno, lo que ocurre es que hay una sublimación parcial del precursor en este caso. Entonces no podemos, si la carga máxima en este caso que anticipábamos era de un 6%, pues no podemos incorporar todo el paladio, todo el rutenio que metemos. Sin embargo, cuando llevamos a cabo la deposición reactiva, añadiendo hidrógeno, pues obtenemos porcentajes de rutenio mayores, incorporamos más cantidad de rutenio, en este caso hasta un 6%, que era la carga máxima, y eso es porque la reducción es completa, ¿vale? El proceso de alguna manera es autocatalítico. Añadimos hidrógeno, se deposita un poco de rutenio y ese rutenio actúa como catalizador para la descomposición, la reducción de más rutenio. Las partículas crecen un poco, se alargan y bueno, pues aquí tenemos los rayos X que muestran que solamente hay rutenio. Con esta misma vía hemos abordado también la deposición de rutenio sobre grafeno. Aquí os muestro los resultados, estas serían las láminas de grafeno y estas son las nanopartículas con tamaños, bueno, pues menores de 10 nanómetros y bastante bien distribuidos y bueno, con cargas próximas a las nominales. Estos materiales los hemos ensayado en reacciones también de hidrogenación. En concreto, el rutenio se ha propuesto como un catalizador que es selectivo en procesos de hidrogenación y no es tan activo como pueden ser otros metales nobles como el paladio o el platino, y lo hemos ensayado en la hidrogenación de benceno a cicloxeno, ¿vale? Y cicloxano. Y por resumir, pues simplemente decir que bueno, hemos probado distintas vías de reacción, pero decir que los catalizadores preparados por reducción con hidrógeno no son demasiado activos, ¿vale? Sobre óxido de silicio, mientras que los de grafeno dan conversiones totales. En este caso, la conversión es a cicloxano y el proceso no es selectivo. Sin embargo, cambiando las condiciones de reacción, cuando ensayamos la reducción en una disolución de sulfato de zinc y comparamos con un catalizador comercial, lo que observamos es que obtenemos nuestro catalizador es totalmente selectivo al cicloxeno. Las conversiones no son muy altas, pero la selectividad comparada con el catalizador comercial es muy buena. Un segundo ejemplo de catálisis o actividad catalítica de este material es el de la hidrogenación del limoneno. Este también es un proceso que hemos llevado a cabo en condiciones supercríticas. Es limoneno, dióxido de carbono supercrítico e hidrógeno en una sola fase. Y bueno, a diferencia del ejemplo anterior, esto se ha llevado a cabo en un reactor estático. No es un proceso continuo como el primero que mostré. Y aquí lo que buscábamos es ver si nuestro catalizador era selectivo a la forma intermedia, en este caso el paramenteno. Y lo que hemos observado, hemos hecho ensayos a distintos tiempos, y lo que se observa es que el catalizador obtenido por reducción con hidrógeno, frente al catalizador comercial, pues es bastante más selectivo que el comercial, y con conversiones aceptables que nos llevan a muy buenos rendimientos a tiempos de 15 o 30 minutos a esta forma intermedia. Entonces concluimos que efectivamente los materiales que hacemos en dióxido de carbono supercrítico son buenos materiales y que tienen una elevada actividad catalítica. Voy a cambiar totalmente de tema y ahora me voy a centrar en la segunda de las aplicaciones del dióxido de carbono, que es a la de modificación de materiales para captura de CO2. Bueno, antes hemos visto una aplicación del dióxido de carbono, pero lo que casi todo el mundo tiene en mente cuando le dicen CO2, pues es que hay que eliminar, hay que minimizar las emisiones, tenemos que disminuirlas y demás, porque evidentemente hay un consenso hoy en día en que pues hay una relación entre el cambio climático y ese aumento de las emisiones de gases. Entonces se plantea la captura y almacenamiento de carbono. Hay que capturar de las fuentes de emisión, como pueden ser las plantas industriales, el CO2 que se produce, hay que transportarlo y hay que almacenarlo geológicamente, ¿vale? Además también tendríamos
la opción de utilizarlo en otras cosas, y ahí entraría la vía de los fluidos supercríticos, o sea, utilizar ese CO2, que es lo que hacemos nosotros también. Centrándonos en el tema de la captura, pues se han propuesto distintos materiales para llevar a cabo este fin. Materiales que se llama de primera generación, que serían los absorbentes líquidos, que son las aminas, y de segunda generación, como son absorbentes sólidos, que aquí resumo, zeolitas, carbones, estructuras de tipo MOF, es decir, Metal Organic Frameworks, sólidos que tienen grupos amina o modificación superficial de materiales porosos. ¿Por qué absorbentes sólidos frente a absorbentes líquidos? ¿Vale? Que es a lo que se tiende en la actualidad. Bueno, pues porque se pueden utilizar, tienen un mayor rango de temperaturas, ¿vale? Son más estables, son más fáciles de manejar, los residuos también son más fáciles de manipular y además a la hora de regenerar estos materiales, ¿vale? Porque estamos hablando de ciclos de captura y o sea, estamos en la primera etapa de captura, luego ya lo transportaremos y lo almacenaremos, hay que liberar el CO2 del material. También se reducen los requerimientos energéticos. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el CO2? Bueno, ¿cuál es el mecanismo de captura, si queréis? Y aquí me voy a saltar un par de transparencias. Pues el mecanismo de captura del CO2, en el caso de materiales que tengan grupos amino, es el que muestro a continuación, el dióxido de carbono, reacciona con aminas formando carbamatos, ¿vale? Entonces, ¿nosotros qué queremos hacer? Nuestro planteamiento pues es bastante arriesgado, porque queremos modificar materiales añadiendo grupos, ese tipo de grupos, esos grupos amino, utilizando precisamente los fluidos supercríticos como disolventes. Estos materiales modificados van a tener mejores propiedades que los materiales sin modificar, van a ser más selectivos, van a ser más estables y a nivel de captura, evidentemente, pues van a almacenar más CO2. ¿Cómo se hace esto de manera convencional? Pues el método convencional se basa en reacción de organosilanos, como pueden ser, por ejemplo, alcóxidos de silicio, sobre superficies de tipo esa sílice SBA15 que hemos visto en los experimentos anteriores, por reacción de hidrólisis, ¿vale?, de los alcóxidos y condensación de esos alcóxidos sobre la superficie. Eso se suele llevar a cabo o se lleva a cabo de manera convencional utilizando disolventes orgánicos como son el diclorometano o el tolueno. Entonces, ¿podemos utilizar el CO2 supercrítico para llevar a cabo ese proceso? ¿Y cuál es el problema? Pues el problema, claro, es que el dióxido de carbono reacciona con las aminas. Con aminas primarias y secundarias se forman esos carbamatos. Luego vamos a ver cómo solucionamos ese problema en un proceso que es exotérmico. Y con aminas ternarias, bueno, reacciona solo en presencia de agua. ¿Vale? El mecanismo en este caso es distinto, pero se forma esa sal que, bueno, pues en principio no querríamos. Entonces, ¿cómo podemos evitar la formación del carbamato? Pues la primera aproximación al problema fue utilizar aminas ternarias y llevar a cabo la reacción en condiciones anhidras, ¿vale? La amina ternaria, si la conseguimos disolver en CO2 y controlamos la cantidad de agua, pues podemos llevar a cabo la reacción. Y respecto a la amina primaria, pues vimos que era el proceso de formación del carbamato era un proceso exotérmico, entonces una opción es intentar hacerlo a muy alta temperatura. Bueno, nuestra propuesta es ligeramente distinta, porque vamos a ver si utilizando modificadores podemos llevar a cabo el proceso. Bueno, la modificación superficial la llevamos a cabo siguiendo un método muy sencillo. Se disuelve el precursor a una presión y temperatura dada en el fluido supercrítico, de manera que tenemos una fase homogénea y después se produce, como antes, la impregnación de ese soporte y la reacción con esos silanoles, grupos OH de la superficie. Después despresurizamos y extraemos simplemente con CO2. Y en comparación, el método convencional,
pues lo que hacemos es disolver una cantidad dada de precursor, en este caso hemos hecho en tolueno. Para evitar la hidrólisis rápida del precursor, llevamos a cabo este proceso en atmósfera de nitrógeno, lo tenemos a reflujo durante 24 horas y esa sílice modificada la lavamos y la secamos. Entonces vamos a comparar nuestro método supercrítico con ese método convencional. Y el primer ejemplo que os muestro es el de las aminas ternarias. En concreto, esta molécula que es el dimetilaminopropiltrimetoxicilano. Bueno, pues el proceso en CO2 funciona, ¿vale? Hemos hecho la modificación en CO2, aquí la comparamos con el proceso con la sílice sola, esta sería el precursor, y este es un análisis por infrarrojo de ese material modificado, donde se ve efectivamente cómo se han incorporado esos restos hidrocarbonados que tenía el precursor, ¿vale? ¿Cómo cuantificamos qué cantidad de precursor ha reaccionado con la superficie? Bueno, pues esto lo hacemos por análisis térmico. Esta es una curva de pérdida de masa con respecto a la temperatura. Y aquí hemos identificado tres regiones distintas. Una región a baja temperatura que asociamos a la pérdida de agua, ¿vale? El óxido de silicio es un material muy higroscópico que absorbe agua, entonces hay un porcentaje de masa debido a él. Una segunda etapa por debajo de los 370 grados que hemos asociado a la cantidad de precursor absorbido físicamente, ¿vale? Que no ha reaccionado, que simplemente está fisisorbido. Y una tercera pérdida o una tercera etapa con una pérdida de masa mayor que está asociada a la cantidad de precursor unido de manera covalente, y esto es lo que nos interesa. Entonces, bueno, también hemos hecho por análisis elemental, podemos determinar la cantidad de carbono y de nitrógeno en nuestras muestras y efectivamente se comprueba que la razón es la adecuada para esta estructura, es decir, no estamos rompiendo el precursor, solo lo estamos reaccionando sobre la superficie. Aquí resumo algunos de los experimentos realizados con este precursor, hemos variado temperatura, presión, tiempo y básicamente pues, lo que hemos visto es que la cantidad unida covalentemente no varía mucho con las condiciones de temperatura y presión, ¿vale? Esto es sabiendo que estamos en la zona de una sola fase, mientras que tengamos un sistema homogéneo no depende mucho. Hemos visto una mayor dependencia con el tiempo, ¿vale? A media hora o a 2 horas, el aumento de masa o la cantidad de material unido covalentemente aumenta y también con la concentración, ¿vale? Pues hay que utilizar, según vamos aumentando la concentración, depositamos o modificamos en mayor extensión esa superficie de la sílice. Y en comparación con el método convencional, bueno, aquí si nos fijamos en lo que se llaman las densidades de Grafting, ¿no? O cantidad de moléculas por gramo de soporte, pues comprobamos que con el método convencional los valores a los que se llegan son menores que, por ejemplo, algunos optimizados en condiciones supercríticas. Luego nuestro método, en este caso, es más rápido y es más eficiente que el método convencional. Sin embargo, ¿qué pasa? Pues que vale, cuando medimos la absorción de CO2, que será nuestro objetivo, pues vemos que las absorciones son muy pequeñas, son del orden de 0,4 milimoles de CO2 por gramo de óxido de silicio, cuando para que el material fuera eficiente pues necesitaríamos valores entre 1 y 2. Esto es porque evidentemente estamos utilizando una mina ternaria que necesita agua para captar CO2 y que no es tan eficiente. Entonces la siguiente aproximación pues, fue la de abordar el problema de las aminas primarias, que como he dicho reaccionan con CO2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que estos carbamatos suelen ser, o no son solubles en CO2, son sales inorgánicas, al CO2 no le gustan las cosas polares, con lo cual no los disuelve. De hecho, si al precursor, que es un precursor líquido, le burbujeamos CO2, pues lo que se observa es la formación de un líquido viscoso. Ese líquido viscoso, sin embargo, es soluble en etanol. Entonces, bueno, aquí os enseño una imagen tomada en nuestro laboratorio en una celda de observación donde se ve el carbamato formado cuando se añade el CO2. ¿Qué
¿Qué podemos hacer? Pues como decía antes, revertir la reacción, que es un equilibrio, aumentando la temperatura y disminuyendo la presión, es una opción. Esto lo intentamos, aumentamos la temperatura hasta 125 grados y bueno, pues vimos que no podíamos disolver el carbamato que se formaba y sin embargo lo que observábamos además era que el precursor comenzaba a descomponerse, ¿vale? Luego este proceso no vale. ¿Qué hemos probado? Pues hemos probado a intentar disolver ese carbamato, no a evitar la formación del carbamato, sino a disolverlo. Y entonces, la idea es, ¿podemos añadir una pequeña cantidad de de etanol al CO2 y que se disuelva? Y bueno, pues efectivamente hemos hecho medidas de solubilidad de estos carbamatos y lo que comprobamos es que, bueno, pues con porcentajes del orden de 10% en mol de etanol, en esta mezcla, que es una mezcla también supercrítica, podemos conseguir disolver, en este caso ya no es el precursor, sino que es el carbamato formado, pero podemos seguir reaccionando este carbamato por aquí con la sílice mesoporosa. Entonces, reaccionamos, como decía, el carbamato y luego rompemos ese carbamato por simple calentamiento. En este caso, estos materiales a temperaturas menores de 100 grados se libera el CO2 y se pueden reutilizar. Y aquí lo que os muestro pues, es una comparativa de los materiales obtenidos por modificación con este precursor en tolueno y en esa mezcla de CO2 etanol, donde de nuevo pues aquí se comprueba que hemos modificado satisfactoriamente el material. Entonces, ¿cómo funcionan estos materiales? Pues aquí hemos hecho medidas de absorción de gases. Primero esto es una tabla resumen con los distintos experimentos donde hemos variado condiciones de reacción como antes. Aquí fijamos el tiempo directamente a 2 horas, que era el tiempo óptimo que habíamos determinado de los experimentos anteriores. Y pues como antes no hay muchas variaciones con la temperatura y la presión. Hay una variación mayor con la concentración, ¿vale? Al aumentar la concentración de precursor, aumenta la densidad de grafting o de la cantidad de precursor unido de manera covalentemente a nuestra superficie. Y bueno, en este caso, en comparación con el precursor convencional, pues aquí llegamos a cantidades, en este caso el método convencional da cantidades mayores. Sin embargo, hemos hecho estudios de isotermia de absorción de estos materiales y se produce un aumento de área, lo que sugiere que parte de la reacción está ocurriendo fuera de los poros, ¿vale? De manera que no nos está dando no es una reacción útil, digamos, para nuestros propósitos. Hemos medido la absorción de gases a baja presión. Aquí tenemos en función de la temperatura. Vemos que tenemos capacidades de absorción que pueden llegar a valores de 1,5 milimoles por gramo. Esto ya son valores aceptables, son buenos valores, ¿vale? No como los materiales anteriores. Y lo que tenemos son eficiencias muy altas, es decir, son del orden de prácticamente las máximas, ¿vale? Cuando vimos la formación del carbamato requiere la reacción de 2 grupos amino con un CO2, ¿vale? Eso es, se necesita medio mol de CO2 por cada mol de amina. Pues aquí todo lo que está reaccionando, todos esos grupos amino son grupos activos que capturan CO2. Y la capacidad del CO2 aumenta con la carga de la amina y disminuye con la temperatura. También hemos hecho estudios a alta presión. Aquí tenemos valores mucho mayores, ¿vale? Entre 8 y 12 milimoles por gramo. Bueno, en este caso, sin embargo, la absorción, pues esto se explica en parte por la absorción de CO2 por esa capa orgánica que ahora tenemos, ¿vale? Tenemos nuestros poros modificados con esos grupos amino y con esos grupos orgánicos, y eso también absorbe CO2. Bueno, este trabajo, olvidé mencionarlo anteriormente, ha sido realizado en el contexto del campus internacional, ¿vale? Realizado en su mayor parte por Yolanda Sánchez Vicente, que fue becaria postdoctoral en nuestro grupo de investigación. Para terminar, pues bueno, que espero haberos convencido de que los fluidos supercríticos presentan muchas ventajas en la fabricación y síntesis de materiales. Hemos mostrado ejemplos de catálisis y modificación de materiales para captura de CO2.
Y simplemente pues terminar agradeciendo a algunos colaboradores, el profesor Eduardo Enciso, Martin Poliakov y Trevor Drake, que es el que ha llevado a cabo las medidas de absorción de gases, y la financiación pues al Ministerio por estos dos proyectos de investigación, y al Campus de Excelencia también por la financiación de la última parte de la investigación. Y gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Ernestina, por la charla. Albertina, ¿no? Albertina, perdón, me he confundido. Esto los lunes por la mañana es fatal. Y por la charla, porque ha sido para mí muy ilustrativa, espero que para todos los demás también. Tenemos tiempo para algunas preguntas, si os animáis. Yo, mientras tanto, mientras lo piensa, yo sí te iba, desde el punto de vista, si quieres, más de aplicación, más de qué viabilidad económica tiene todo el proceso. Es decir, a la hora de decir, es rentable, había parte de las reacciones que son exotérmicas, se puede obtener energía, que eso además lo haga más viable. Bueno, no hemos hecho estudios de ese tipo, porque nosotros, realmente los ensayos que hacemos son a escala de laboratorio, pero todos estos procesos de tratamiento de materiales, digamos que la aplicación industrial o la extensión a mayor escala son factibles, porque, por ejemplo, la extracción supercrítica sí que se hace a nivel industrial, y a nivel de materiales, de reactores y demás, pues es lo mismo. En un caso, en la extracción sacamos cosas, y en estos dos procesos, al fin y al cabo, metemos cosas, pero los problemas técnicos yo creo que están resueltos ya, con lo cual sí que sería factible. Es una cosa relativamente sencilla el escalado al... Bueno, lo que hay que demostrar es que efectivamente los procesos son competitivos frente a otros más convencionales, ¿vale? Porque eso sí, claro, sí... Bueno, esto es la competición entre varios procesos, sí, por supuesto. Muy bien, pues no sé si os animáis alguien, ¿no? Sí, perdona, te paso el micrófono para recoger mejor la pregunta. Buenos días. Mire, no sé, ¿escucha? Sí. Esto que es sobre la captura del CO2, ¿se podría hacer en los digestores anaerobios, por ejemplo, los de la depuradora? Nosotros... Ay, es que me pillas un poco... Es que no sé ni... Es que nosotros... No soy ingeniero, soy química y no tengo formación para... Vale. Explícame cómo son esos digestores y te diré si se puede... Mira, después de la digestión anaerobia, tenemos metano, CO2 y hidrógeno también. Dices, esa corriente, sí, capturarla. Esa es la corriente gaseosa. Sí. Entonces, ahora, y ese es el biogás que se utiliza muchas veces en la depuradora, pues, para generar electricidad en la misma depuradora. El problema es el CO2. Entonces, nosotros tenemos... es una mezcla, ¿quieres decir? Sí, nosotros hemos investigado, bueno, mucho abajo en sanitaria con nuestros digestores, pero claro, el metano sí va por ahí y el CO2 también. Entonces pues queríamos ver, vi la charla, tipo de materiales. Es interesante, ¿no? Pues igual podemos hacer algo para, no sé, ver la posibilidad, ¿no? Porque si son selectivos, o sea, lo que nos interesa es el metano puro. Sí, son selectivos. Y entonces el CO2, capturarlo, ¿no? Y como dices, que tiene aplicación industrial, pues o sea, que no se iría ya a la atmósfera. Sí, por supuesto, estos materiales efectivamente son selectivos porque hay una reacción química involucrada, que es la reacción del CO2 con la amina. Entonces, la absorción de metano, de otros gases, es mínima. ¿Vale? Esa es la ventaja que pueden tener frente a otros absorbentes, como pueden ser las zeolitas o aluminosilicatos y demás, que bueno, que absorben a lo mejor una mayor cantidad, pero de todo, no son selectivos en absoluto. Entonces estos materiales con grupos aminos sí son selectivos, con lo cual creo que sí que sería una aplicación interesante. Sí, o sea, sí que se podría probar. Sí. Bueno, pues esto no sé. No sé cómo nos gustaría... Bueno, lo que pasa es que nosotros trabajamos de momento a escala pequeña, no sé. Nosotros también chiquitín, tenemos uno, tenía piloto, 3 grandes, pero también tenemos uno chiquitín. Tenemos bueno, pues podemos hablar después y ver qué podemos hacer. Vale,
Pues muchas gracias por la pregunta, muchas gracias Albertina por estar aquí y pues esta es tu casa. Muchas gracias a vosotros por invitarme.